escucha? Bueno, sí, se escucha. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad que le dan a un servidor y también al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en estos momentos que estamos viviendo, que obviamente son momentos de incertidumbre, porque estamos precisamente en ciernes a una reforma que puede llevar a la desaparición del INAI, y luego esto porque pues todavía no hay una claridad precisamente cuándo se habrá de votar este dictamen. Hablar en este foro, en este espacio, en esta 13ª edición del Seminario Internacional en Materia de Combate a la Corrupción que organiza el CUSEA, por supuesto el doctor Mauricio Merino, la doctora Lourdes Morales y todo el staff, y que ya se ha convertido en una gran referencia a nivel nacional e internacional para dialogar sobre esos temas. Y qué mejor que estamos, creo yo, qué mejor hablar sobre esta situación a unos días de que concluya una administración pública federal e inicie otra. Y bueno, esperando que esta nueva administración tenga nuevos bríos, nuevos vientos que nos lleven precisamente hacia el anhelo o hacia el sueño que creo que todos estamos persiguiendo, quienes han estado aquí y quienes han desfilado previamente a un servidor y con quienes comparto hoy también panel, que es precisamente lograr la implementación real de una prevención a la corrupción en este marco. Y también, obviamente, el combate a la corrupción. Bueno, pues quiero agradecer precisamente esta invitación y saludo, por supuesto, a mis compañeros panelistas, iniciando por la doctora Nancy García, quien es nuestra moderadora, así como a Vania Pérez, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, don Roberto Moreno, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, y a don Rafael Ruiz, de la Secretaría de la Función Pública. Para tratar de responder a las preguntas, quiero abordar mi participación en 4 grandes ejes o 4 grandes ideas. Primero, la propiedad que tiene la corrupción, y me refiero a la ilegalidad, y algo que es muy lamentable, que es la normalización o una norma social de la corrupción. Luego, estrategias más importantes impulsadas por el país para combatir este fenómeno a través de la Política Nacional Anticorrupción, un instrumento que fue dado por una consulta realizada en lo que llamamos nosotros un ejercicio real de parlamento, de ejercicio de gobierno abierto, donde se escuchó a toda la sociedad, y que es un instrumento que debemos de atender y se debe haber atendido durante esta administración. Tercero, una perspectiva también de la OCDE sobre la necesidad de promover una cultura de la integridad pública para favorecer un comportamiento social y político, y uno de los principales problemas que identificamos como retos para el desarrollo de una política de combate a la corrupción, para tratar de dar respuesta precisamente hacia la última interrogante que hacía la doctora Nancy. En alguna medida, ustedes y todos sabemos, y lo han aquí dicho en muchísimas nuestros antecesores, tanto el día de ayer como el día de hoy, la corrupción nos afecta a todas y a todos en gran medida. Es un fenómeno que es omnipresente, es un fenómeno sistémico, dicho por el propio doctor Merino, y que supone un desprecio por la legalidad y, en consecuencia, el triunfo de la ilegalidad y, en consecuencia, de la inmoralidad. Los mexicanos sabemos que la corrupción implica pérdidas no solamente para la sociedad, sin embargo, también a pesar de este costo que representa para muchas y muchos, algunos lamentablemente ofrece ventajas y beneficios. De ahí pues que exista una creencia muy arraigada en la cultura mexicana, que la corrupción es un mal necesario, y así lo hemos visto y así se ve, y diferentes autores han escrito sobre este tema. Conocemos sobre la corrupción en distintos grados, desde la clásica mochada o mordida, tráfico de influencias, nepotismo, contratación de personas que no tienen las capacidades o no tienen la experiencia necesaria, en fin. Creo que no es el momento ahorita para hablar sobre este tema en particular, sino el fenómeno de la corrupción que conduce precisamente a destruir un Estado de derecho, un Estado de instituciones, un Estado que le ha costado a las y los mexicanos muchísimo el anhelo precisamente de combatir la corrupción. El respecto del 2016, como saben, fue un punto de inflexión en el Estado mexicano y en la lucha concretamente para el combate a la corrupción. En el paquete de reformas de julio de ese año, se materializa la creación del Sistema Nacional Anticorrupción
con las figuras que conocemos, un comité de participación ciudadana, una secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el desdoble precisamente en las respectivas entidades federativas. Y esta tuvo como objetivo, entre otros, mejorar la coordinación de los órdenes de gobierno, reconocer que la corrupción, si no se ataca desde un punto de vista sistémico, no se va a poder precisamente combatir, reconocer y también reforzar las actividades de supervisión a través de la transparencia, atribuciones ampliadas a las fiscalías, a las auditorías y una mayor participación de la sociedad civil, pero una participación activa en la toma de decisiones, pero también en el diseño de políticas públicas. Un año después de este procedimiento, más bien de esta promulgación de este paquete de leyes, la propia organización de la OCDE publicó un estudio sobre integridad en México y me parece muy importante traer a colación alguna de las reflexiones que se establecen en ese documento. Este documento contundentemente habla que de no atender con eficacia el fenómeno de la corrupción es imposible atender muchos de los otros problemas graves que enfrenta el país 2016, como la caída de la productividad y competitividad, la desigualdad persistente, entre muchos otros. Y traigo esa colación porque creo que este problema sigue persistiendo y esas palabras que están en este estudio de la OCDE siguen siendo vigentes actualmente. No podemos pasar desapercibido que existe un grave problema. Y sobre esto quiero reconocer únicamente que este estudio, entre otras cuestiones, me parece que son 4 puntos que todavía siguen vigentes. Y estos son el reclutamiento de la evaluación del desempeño y el desarrollo de políticas postempleo para promover la integridad y mejorar la gestión de los conflictos de interés. Por otro lado, dice la OCDE, y creo que también, y por eso creo que sigue vigente este postulado, la instauración de leyes y normas y estudios sobre integridad pública han puesto sobre la mesa que el comportamiento humano es una dimensión descuidada en la formulación de políticas públicas. Y por eso consideré hace unos momentos que cuando se incorpora a la sociedad civil como una necesidad, era para que participara y es para que participe en el diseño de políticas públicas y, por supuesto, en la vigilancia de estas políticas públicas. Por otra parte, sostiene este documento que las políticas de control interno deben de estar respaldadas por una profesionalización sólida basada en el desarrollo de capacidades de las personas que están encargadas de actividades de auditoría y de investigación. Y la justicia, por cierto, hoy tan controversial, debe de estar garantizada y afianzada en la credibilidad para recuperar la confianza. Regresando al paso que decía por México, en 2016 fue un punto de inflexión muy importante para el combate a la corrupción y creo que no lo debemos de olvidar. Creo que el esfuerzo que hicieron académicos, personas de la sociedad civil y en la primera instauración, por supuesto, para llegar a la consulta de esta política pública nacional, fue un verdadero ejercicio de participación social y de participación ciudadana. No fue una participación simulada, se escucharon muchísimas voces por todo el país, desde el norte hasta el sur, este, oeste, por todas las fronteras, de costa a costa, y finalmente se llegó a esta política nacional anticorrupción. Esta política nacional anticorrupción debe de ser la guía, la ruta de navegación en la lucha del combate a la corrupción. Y digo esto porque, de acuerdo con datos de la propia Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sostiene que lamentablemente durante este gobierno se dejaron de atender muchos de los ejes que están establecidos en esta política anticorrupción. Por ejemplo, sostiene que las decisiones tomadas por la Administración Pública saliente fueron en su mayoría acciones aisladas con el contenido de instrumentos generados precisamente por el Sistema Nacional Anticorrupción, sin un verdadero enfoque anticorrupción, sin tomar en cuenta a la Secretaría Ejecutiva y al Sistema Nacional Anticorrupción. Por otra parte, este estudio sostiene que de las 140 líneas de acción que considera el programa de implementación, en 92 de ellas el Gobierno federal es la autoridad señalada como la responsable de la implementación. Sin embargo, de estas 92 líneas de acción, solamente 20 de estas han sido tomadas en cuenta, lo que significa que el 73% siguen pendientes de ser incluidas en las acciones de la autoridad. Para ser más específico, los 4 ejes en los que está ordenada la política nacional, se observa lo siguiente: del eje número 1, combatir la corrupción y la impunidad, han sido atendidos 3 de las 35 líneas de acción del programa de implementación. Sobre el eje 2, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder, han sido atendidos 4 de las 44 líneas de acción. Respecto del eje 3, promover la mejora de la gestión pública,
han sido atendidas 11 de las 33 líneas de acción, y con relación al eje número 4, que corresponde precisamente al involucramiento de la sociedad y al sector privado, han sido atendidas solamente 2 de las 25 líneas de acción del programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción. Sin duda, la Política Nacional Anticorrupción ha sido mínimamente, o fue a escasos días de concluir esta administración, mínimamente tomada en cuenta por el gobierno federal para combatir un problema estructural como lo es la corrupción. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, propuso la creación de una agencia nacional anticorrupción, pero me surge una pregunta: ¿cabría precisamente la posibilidad de redoblar o reforzar los esfuerzos que se desarrollen a futuro en el combate a la corrupción con una mayor vigilancia y cumplimiento al marco normativo de las 92 líneas de acción cuya implementación compete al gobierno federal y que queda pendiente atender más de 70 líneas de acción? Creo que ese es el gran reto que tendría esta agencia. Respecto a la otra pregunta que hacía la doctora Nancy, para respetar el tiempo, creo yo que uno de los errores, y ustedes mejor lo conocen que yo, que se tiene en muchas administraciones a lo largo de la historia, es que lo que sirve y lo que no sirve igual va al bote de la basura, o no se toma en cuenta, perdón la expresión. Pero yo creo que hay que atender lo que bien se ha hecho, los esfuerzos de las autoridades que han pasado por el Comité Coordinador, por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a nivel estatal también. Hay muchas prácticas, hay muchas implementaciones, hay muchas cuestiones que deben ser salvadas y por lo tanto deben de ser reforzadas. Pero también vale la pena trabajar juntas y juntos en la medida respectiva para crear esta Agencia Digital Nacional. Por supuesto que la rectoría corresponde al Ejecutivo Federal, pero también creo que la sociedad civil debe ser escuchada en la implementación, en el diseño de la propia Agencia Nacional Anticorrupción y tomar en cuenta lo que ha servido. Y también el reto de dar cumplimiento a esas 70 líneas de acción. Si hay una política nacional anticorrupción y de esas hay 70 líneas de acción que no se han tomado en consideración, creo que es un buen punto de partida para que esta Agencia Digital Anticorrupción pueda dar seguimiento a esta política nacional. Por otro lado, para efecto, dejaré la siguiente intervención por el respeto al tiempo, lo que está sucediendo precisamente con el Instituto Nacional de Transparencia como eje, o más bien como participante activo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, considerando que es precisamente una amenaza, como lo dije al principio, y una amenaza porque desaparecer al instituto con el diseño sobre todo de la autonomía, y no me refiero a nosotros como comisionados porque nosotros somos pasajeros, sin embargo al diseño institucional sería una gran amenaza, una grave amenaza sobre todo a los derechos humanos que se tutelan en este esquema de autonomía y de respeto a los derechos humanos. Tengo una visión diferente a la centralización de la administración pública, tengo una visión diferente a la administración de la protección de los datos personales, que puede caer en una tentación muy grave. Y digo puede caer porque no es sinónimo de que vaya a suceder, pero cuando uno tiene el control de entregar la información, de proteger los datos personales en una primera instancia y no lo hace, ser revisor puede caer en la tentación de una parcialidad. Muchísimas gracias.